Saludos amigos y amigas. En esta ocasión pues estamos aquí trabajando siempre con la estructura de datos llamada árboles. Como ya habíamos estudiado en la sesión anterior, los árboles binarios, así como también sus diferentes operaciones, los elementos como son los nodos, las aristas, las ramas. Estudiamos también lo que son los recorridos, en donde podemos encontrar el recorrido preorden, inorden y posorden, así como también los niveles, las búsquedas que pueden realizarse también en los árboles, que son la búsqueda eh, en amplitud y la búsqueda en profundidad. Muy bien, entonces ahora extendemos un poco más el concepto de árboles y vamos a trabajar con algo que se llama árboles ABL, en donde necesitamos tener presente todo lo que son los conocimientos previos de árboles, sus operaciones, sus elementos que conforman esta estructura, así como también otras particularidades que vamos a ver de los árboles ABL. La agenda que tenemos para el día de ahora, la sesión expositiva, tiene que ver con los árboles ABL, las definiciones básicas, las operaciones, y vamos a incorporar unas técnicas que nos van a ayudar mucho a tener una correcta estructura de los árboles, que van a ser las rotaciones. Los objetivos: vamos a definir el concepto de árbol ABL, vamos a conocer los árboles degenerados, vamos a aplicar operaciones en árboles binarios y ejecutar rotaciones para balancear árboles. Ya vamos a ver qué es eso de balancear. Muy bien, tenemos los árboles ABL. Como ustedes saben, la estructura de datos árbol tiene una aplicación o una implementación sumamente importante en las ciencias de la computación, más que todo en las acciones que tienen que ver con búsqueda, con clasificación y recomendación. Así como también podemos extenderlo un poco a la inteligencia artificial, en donde voy a necesitar una estructura de árboles para trabajar con búsquedas, en donde ya incorporamos el concepto de búsquedas ciegas o búsquedas sin información y una búsqueda informada o búsqueda heurística. Entonces para ello vamos a necesitar también estas estructuras de árbol. Muy bien, los árboles ABL siguen teniendo los mismos elementos, pero ahora cumplen ciertas características que siempre van a estar balanceados. Entonces aquí incorporamos un elemento nuevo que se llama factor de equilibrio. Si ustedes ven este ejemplo que yo les muestro en esta diapositiva, ven una característica, tal y como yo se lo mostraba en el programa en la sesión anterior que estaba desarrollado en Java. Todos los elementos o los nodos que son menores que la raíz van ubicados a la izquierda, y los nodos que son mayores van ubicados en la parte derecha o al lado derecho de la raíz. 3, 1, 4, vean aquí, 10, 7, 12. Muy bien, ¿qué es un árbol ABL? Para conocer exactamente la definición, veamos primero lo que es un ABB, que sería un árbol binario de búsqueda, que tiene como característica que siempre está balanceado. Aquí ven ustedes esa estructura arborescente. Si bien es cierto, cumple con la característica que es un árbol binario, esa característica me decía, ok, un nodo puede tener 0, 1, máximo 2 nodos hijo. Entonces aquí lo estamos cumpliendo. Pero vean ustedes que aplicando un pequeño procedimiento, entonces podemos lograr lo que es un balance y logramos la característica que les mencionaba anteriormente, que los nodos que tienen un valor menor que la raíz se vayan al lado izquierdo y los que tengan un valor mayor que la raíz se vayan al lado derecho. Y eso es lo que hacemos aquí. 1, 2, 3. Ahora tenemos la raíz que es 2. A la derecha se va el valor menor. A la derecha se va el valor mayor. Muy bien. Ahora el nombre de ABL es en honor pues a los matemáticos que crearon este algoritmo, que es a Adelson, Belsky, Landis, allá por el 1962, 1963. Ok, repito, árbol ABL, cuando está balanceado, podemos decir, o puede cumplir la característica, menor se va a la izquierda, el mayor se va a la derecha
de la raíz. La raíz sigue siendo mi referencia. Ok. Un árbol binario de búsqueda es un árbol binario en el cual cada nodo cumple con que todos los nodos de su subárbol izquierdo son menores que la raíz y todos los nodos del subárbol derecho son mayores que la raíz. La propiedad de equilibrio que debe cumplir un árbol para ser ABL asegura que la profundidad del árbol tenga una complejidad de O logaritmo de n, es decir, una complejidad logarítmica, por lo que las operaciones sobre estas estructuras no deberían demorar mucho para encontrar el elemento deseado. ¿A qué se debe esto de complejidad? Como ustedes veían en el ejemplo anterior, y de hecho vamos a ver otro ejemplo, en donde cuando un árbol está degenerado, entonces posee muchos más niveles. Eso complica a la hora de, por ejemplo, buscar un elemento específico, ya que debe hacer un mayor recorrido, eso implica más tiempo y más uso de memoria. El hecho de balancear un árbol me reduce los niveles, así como también el número de iteraciones a la hora de encontrar o buscar elementos específicos. Las operaciones en árboles ABL, las mismas que los árboles binarios de búsqueda: insertar, eliminar, buscar. Al momento de insertar o eliminar se comprueba si el árbol está desequilibrado. En caso de estarlo, se realiza un balanceo. La gran pregunta: ¿qué es eso de balanceo y cómo lo voy a realizar? Vean aquí, les tengo dos imágenes. Está un árbol degenerado que, si bien es cierto, cumple la característica de que es binario, pero luego tenemos ese mismo árbol degenerado, lo tengo de una forma balanceada, o un árbol regenerado. En árbol degenerado habría que hacer más iteraciones para encontrar un elemento deseado. En cambio, son menos iteraciones en el balanceado, por lo tanto es más eficiente porque la complejidad es bastante buena. Me reduce tiempo y me reduce espacio. Entonces vean ustedes, se reduce el número de niveles. Ahora, ¿cómo hago para hacer esa reducción de niveles? Aplicamos 4 técnicas muy fundamentales en este contexto. La primera, la rotación simple a la derecha; la segunda, una rotación simple a la izquierda; la tercera, una rotación doble a la derecha; y la cuarta, una rotación doble a la izquierda. Esas son las 4 técnicas, ténganlas presentes por favor. Ahora vamos con la parte del factor de equilibrio. Vean ustedes, el factor de equilibrio siempre va a tomar 3 valores. Si se encuentra, por ejemplo, un valor que esté fuera de ese rango que nosotros vamos a mencionar o vamos a puntualizar aquí, entonces eso significa que hay que aplicar rotaciones. Por ejemplo, un factor de equilibrio va a tomar valores de -1, lo cual significa que el árbol está cargado a la izquierda. Si el factor de equilibrio da como resultado 0, es que está completamente equilibrado o balanceado. Pero si el factor de equilibrio me da 1, entonces eso significa que está cargado a la derecha. Ahora, reestructurar el árbol significa rotar los nodos del mismo. Para que la rotación se efectúe, se requiere un factor de equilibrio. Lo vamos a representar por FE, o en algunos ejemplos lo van a ver ustedes como FB, que significa factor de balance. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Va a ser la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. Vamos a ver, tengo este ejemplo. El factor de equilibrio significa un cambio en la estructura de los árboles que usualmente usamos en las ciencias de la computación. Se anexa un nuevo campo en cada nodo en el árbol, el cual indica su factor de equilibrio. Esto lo podemos encontrar en cada uno de los nodos. Ahora bien, si ustedes recuerdan, uno de los componentes muy importantes de los árboles eran los nodos hoja. Es decir, cuando ya ese nodo no tiene ningún descendiente o sus enlaces están apuntando a null. Entonces podemos concluir que estamos trabajando con un nodo hoja. Esos nodos hoja, por definición, como no tienen descendencia, no tienen subárboles, entonces podemos concluir que tienen un factor de equilibrio 0. Es decir, esos nodos están completamente balanceados. Caso contrario, si nos venimos aquí a la rama derecha del árbol,
Este nodo 34, vean ustedes aquí, tiene un factor de equilibrio de -1. Si recuerdan ustedes la fórmula, es derecho menos izquierdo. Entonces vean ustedes, en la parte derecha tengo 0, ¿verdad? No tengo descendiente derecho. En la parte izquierda tengo un descendiente. Entonces 0 menos 1 me da como resultado -1. Si nos venimos aquí al nodo 10, vean ustedes, como es derecho menos izquierdo, entonces el derecho es un 0. Y entonces aquí tenemos el derecho es un 0. Y luego tenemos el izquierdo, que en ese caso sería 1, ¿verdad? El izquierdo sería 1. Entonces obtengo como resultado ok, estamos trabajando con el nodo 10. Entonces en este nodo 10 tenemos, si recordamos la fórmula, derecho menos izquierdo. Entonces si ustedes se fijan en la parte derecha, tenemos un descendiente. Entonces derecho menos izquierdo sería igual a un descendiente por el lado derecho, 0 descendientes, y eso me da el valor de 1. En el caso del nodo que tiene valor 19, seguimos utilizando la fórmula derecho menos izquierdo. Entonces ven ustedes que en la parte derecha tiene lo que es 1, ¿verdad? Tenemos 1 menos, y vean ustedes que ya en lo que es eh, la parte izquierda, ahí tenemos otro valor diferente, que en ese caso eh, tenemos el 1, y luego tenemos otro que tenemos en esta parte de aquí, tenemos 1, tenemos 2. Entonces en ese caso se me vuelve 1 menos 2, eso es igual a -1, ¿verdad? En el caso del nodo raíz, digamos la raíz general aquí, tenemos factor de equilibrio -1. Entonces en este caso, vean ustedes, si nos vamos al derecho, entonces tenemos -1, pero luego tengo aquí menos el -1 que tenemos aquí, menos el 1 que tenemos aquí, y eso me convierte en un factor de equilibrio de -1. Entonces de esa forma es como ustedes van sacando los factores de equilibrio. Recuerden, su árbol derecho menos su árbol izquierdo. Muy bien, vamos con la rotación simple a la izquierda. Tenemos dos posibles configuraciones o dos posibles formas. Aquí tenemos cuando el factor de balance o factor de equilibrio me dé -2 y de Q, de P me dé -2, ¿verdad? Y de Q me dé -1. Ok, entonces consiste en girar en sentido contrario a las agujas del reloj P alrededor de Q, en el caso que nosotros estuviéramos utilizando puntos de referencia. Ya vamos a ver un par de ejemplos para que eso quede más claro. Muy bien, entonces vean ustedes, dice que vamos a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Si nosotros tenemos esta configuración de árbol binario, ya aquí pues están los factores de equilibrio extraídos. Vean ustedes el factor de equilibrio, tengo un -2, aquí hay un -2, y tengo otro factor de equilibrio que sería -1, que se encuentra por aquí. Muy bien, entonces la rotación va a quedar de la siguiente forma. Como vamos a trabajar, vean ustedes, en sentido contrario de las agujas de reloj, entonces la rotación consiste en pasar o cambiar de lugar o de posición esos nodos. En este caso, haría una rotación en donde el nodo B pase a ser raíz, el nodo A sigue manteniendo su hijo que es E, y el hijo de B, que es el nodo F que ustedes ven aquí, entonces ahora pasa a formar parte del nodo A. Es decir, ahora se convierte en descendiente del nodo A. Es esta rotación, como que esta parte que ustedes ven aquí haya pasado hacia abajo o a depender totalmente de B. Entonces, al momento ya
de sacar los factores de equilibrio, vean ustedes que me encuentro con 0, 1, menos 1, lo cual me indica que está totalmente balanceado. Muy bien. Recuerde que esta rotación se usará cuando el subárbol derecho de un nodo sea 2 unidades más alto que el izquierdo, es decir, cuando su factor de equilibrio sea de 2. Y además la raíz del subárbol derecho tenga un factor de equilibrio de 1, es decir, que esté cargado a la derecha. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es una rotación simple a la izquierda. Vean ustedes, tenemos un factor de equilibrio de 2, estamos trabajando con 2 unidades, ¿verdad? El signo a veces puede cambiar, pero estamos trabajando con 2 unidades. Entonces, en este caso, vean ustedes que el árbol está más tirado o más cargado a la derecha. Realizamos una rotación simple a la izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj. El 8 pasa a ser la raíz general y el hijo del nodo 8, el cual es el nodo 7, ahora pasa a depender de 4. Los otros hijos del nodo 8, que son 12 y 99, siguen manteniendo su posición original. Vamos con la rotación simple a la derecha. Se efectúa así. Cuando el factor de balance me dé como resultado 2 o el factor de balance en el otro punto me dé como resultado 1. Muy bien. Veamos. En este caso tenemos este ejemplo. Si bien es cierto, cumple la condición de que es un árbol binario, pero tengo un factor de equilibrio de 2. Entonces lo que voy a hacer es una rotación simple a la derecha, lo cual significa que esa rotación o ese movimiento o ese giro, como usted lo quiera ver, sea en el sentido de las agujas del reloj, por lo cual realizamos este movimiento y ahora B pasa a ser la raíz, C y A pasan a ser hijos, y el 0 significa que está totalmente balanceado. Y aquí está otro ejemplo. Tenemos este factor de equilibrio de menos 2, aquí hay un menos 1 y aquí hay un 0. Entonces aquí estamos trabajando con lo que es ya un árbol balanceado. Vean ustedes la rotación que se hizo en el sentido de las agujas de reloj. Y ahora este 2 pasó a ser mi raíz y pasan a ser dependientes de 2, 1 y 3. En donde ya tengo pues totalmente balanceado. Una rotación doble a la izquierda. Si está equilibrado a la derecha, es decir, si el factor de equilibrio es menos 1 y su hijo izquierdo tiene un signo distinto, hacemos una rotación doble a la izquierda. ¿Qué significa eso? Una rotación doble a la derecha simplemente va a ser una rotación simple a la izquierda más una simple a la derecha. Aquí tendría que ser rotación simple a la izquierda. Hago la corrección por si ustedes están siguiendo el ejemplo. Rotación doble a la izquierda. Rotación doble a la izquierda. Muy bien. Ok, veamos este ejemplo. Una rotación doble a la izquierda es una simple a la izquierda más una simple a la derecha. Al inicio tenemos estos dos nodos. Imagínense que insertamos el nodo 5. Entonces el nodo 5 tendría que ir a lo que es la derecha de 4. Lo tenemos en este caso. Como es una rotación doble a la izquierda, lo primero que hacemos es una simple a la izquierda, es decir, en sentido contrario a la manecilla de reloj, y lo que hacemos es cambiar de posición. En este caso, el 5 toma la posición del 4 y el 4 toma el lugar del 5, que es lo que tenemos en este caso. Luego aplicamos una rotación simple a la derecha, es decir, en sentido de las agujas del reloj, y pasamos el 8 a que sea un descendiente directo de 5 y obtenemos ya lo que es un árbol totalmente balanceado. Tenemos lo que es la rotación doble a la derecha, que sería una simple a la derecha más una simple a la izquierda. Veamos el ejemplo. Al inicio tenemos este árbol. Insertamos el nodo 16. Al inicio, si ustedes se fijan, no hay ningún problema. Pero cuando insertamos el nodo 16, vemos que está más cargado hacia la derecha. Entonces, aquí tenemos que aplicar primero una rotación simple a la derecha, en donde el 16 toma el lugar del 17 y el 17 toma el lugar del 16. Y luego hacemos una rotación simple a la izquierda en sentido contrario a las manecillas del reloj
para que ahora este nodo pase a ser raíz, el 13 y el 17 sean descendientes directos. Noten ustedes que el 5 sigue manteniendo lo que es su hijo 1 y su hijo 6. Muy bien. Las aplicaciones de las rotaciones dependen de cada caso que se esté trabajando. Una rotación simple a la derecha se tiene un factor de equilibrio de -2 y su nodo izquierdo no tiene factor de equilibrio de 1. Una rotación simple a la izquierda se tiene un factor de equilibrio de 2 y su nodo derecho no tiene un factor de equilibrio de -1. Una rotación doble a la izquierda se tiene un factor de equilibrio de 2 y su nodo derecho tiene un factor de equilibrio de -1. Una rotación doble a la derecha se tiene un factor de equilibrio de -2 y su nodo izquierdo tiene un factor de equilibrio de 1. Muy bien, en la siguiente sesión o podemos hacer incluso otro tutorial, otro pequeño video donde podamos ver esto de las rotaciones. Pero a manera introductoria ustedes ya tienen la idea de cómo van a trabajar lo que son los árboles ABL y cómo van a aplicar lo que son las rotaciones. Muy bien, por mi parte esto ha sido todo. Quedo pendiente en el aula digital o en los medios que tenemos de comunicación más directa para que ustedes pues me pregunten cualquier cosa relacionada con este tema. Así que muchos saludos, éxitos y bendiciones.